En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Qué difíciles son los apegos a una persona, a un lugar, a un trabajo. Qué difícil es dejarlo cuando yo creo cierta dependencia de esa persona, de ese lugar, de ese trabajo, y no soy capaz de ver que eso me está estancando a mí y me está privando de crecer. Aquella famosa historia, ¿se acuerdan de aquel maestro que iba con su discípulo y se adentró a una montaña y va encontrando a una familia pobrecita, que algunos dormían en el suelo, pero todo el quehacer giraba en torno a una vaca. La vaca daba la leche y esa leche todos los días la iban a vender y de eso compraban la comidita para el día y sobrevivían de lo que la vaquita iba dando. Y el maestro le dijo al discípulo: nos vamos a quedar aquí. Y se quedaron a dormir en el suelo y vieron que unos dormían en una esquina, otros en otro, pero aquella pobreza tan grande. Y entonces, antes de que amaneciera, le dijo el maestro al discípulo: levántate, vámonos. Y agarraron camino. Pero cuando iban pasando por el corral, le dijo: suelta la vaca y tráetela. Y se llevaron la vaca. Habían caminado varios minutos cuando había un barranco y le dijo: empuja la vaca. Y como acuérdense que el discípulo tiene que hacerle caso a todo lo que el maestro diga, ¿verdad? Y viene el discípulo y dice: ¿pero cómo? Empújala. Y empujó a aquella pobre vaca. Hasta ahí llegó, se hizo torta. Y él dice: vámonos, ahora vámonos. Y se fue el discípulo con el maestro y se fueron. Pero aquel discípulo quedó con un remordimiento tan grande de que cómo era posible que por culpa de ese maestro a quien él admiraba tanto y de quien quería aprender, aquella familia se quedaba sin su único sustento para vivir. Ya no pudo continuar. Sintió que su vida perdió sentido y dijo: yo no quiero ser como este hombre malo. Y se fue a trabajar, se fue a estudiar. Pero pasados los años, aquel joven no le cabía aquel remordimiento. Y dijo en una de las vacaciones que le dieron: voy a ir a buscar a esta familia a ver cómo está. Y agarró camino y empezó a adentrarse en la montaña nuevamente. Y empezó a caminar y empezó a ver los lugares parecidos y llegó. Cuando de repente va encontrándose con unos potreros, ¿verdad? Unos terrenos bien zacateados
Y de repente al fondo había una gran casota con grandes corredores de 2 plantas. Iba viendo que habían unos caballos aquí, luego un corral de vacas aquí. ¡Y! Dijo, pobrecita la familia. De seguro, con la pérdida de la vaca, tuvieron que vender su casa, vender todo, saber dónde fueron a parar. Y se acercó a preguntarle a la gente que vivía en la casa, ¿dónde estaba aquella familia que hacía años había vivido ahí y que él había conocido y que tenían una vaca? Entonces sale un señor y una señorita. ¡Ah, somos nosotros!, le dijo. ¿Somos nosotros?, le dijo. Que sí, le dijo. Usted fue aquel muchacho, le dijo, que vino con aquel señor, le dijo. Que mire, le dijo. Ustedes, le dijo, si un ratito más se tardan, le dijo, hubieran tenido que ver lo que nos pasó, le dijo. La vaca contagiosa se nos soltó, le dijo, y la animal adunda de fue, le dijo, por un barranco, le dijo. La hallamos, le dijo, temprano. Sacamos la carne, le dijo, la comimos, le dijo. Pero, le dijo, mi esposo, le dijo, como ya no teníamos la vaca, le dijo, tuvo que irse a la ciudad a trabajar. Entonces, allá trabajando, él encontró, le dijo, un lugar bueno donde trabajar, le dijo. Y de repente se llevó a mis hijos más grandes y se fueron a trabajar todos. Y no, hombre, y después lo que hicimos fue comprar más vacas, le dijo. Compramos vacas, compramos caballos, construimos la casa y esta es la casa que hemos hecho. ¿Cuál era su estancamiento? La vaca. Aquella vaca los estaba llevando a la pobreza, a la tristeza. ¿Por qué cuento esta historia? Cuando nuestro Señor Jesucristo, no quiero que me malinterpreten, es un ejemplo que estoy poniendo de la vaca, ¿verdad? No le van a poner a alguno de los discípulos vaca. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, Él fue al desierto a orar, y cuando Él regresó, empezó a predicar y empezó a bautizar. Entonces, algunos discípulos de Juan se fueron con Él, porque Juan dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, algunos discípulos se fueron con Él, otros no. Otros no. Jesús empieza a bautizar y uno de los discípulos le dice, mira, ese a quien tú bautizaste y de quien diste testimonio, hoy está bautizando y muchos están yendo con él. ¿Y qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y que yo venga a menos, que yo sea menos. Yo no he venido por mi propia cuenta, yo he venido a dar testimonio de él. Y se lo dijo a sus discípulos. Juan se lo dijo a sus discípulos. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Quedarse con Juan. No se fueron detrás de Jesús. Cuando Juan está diciendo que Él es el Mesías. Cuando Juan está preso, aún estando preso Él, hay discípulos que siguen pendientes de Él. Y por eso Juan, cuando sabía que ya estaba pronto a morir, le dice a sus discípulos, vayan a preguntarle si realmente Él es el profeta, el que tenía que venir, o tenemos que seguir esperando. Y entonces Jesús les dice, quédense conmigo. Y se quedaron todo el día. Y cuando terminó el día les dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan. Vayan y díganselo. ¿Por qué? Porque esos eran los signos mesiánicos. ¿Por qué Jesús los invitó a que se quedaran con Él? ¿Por qué? Para que comprobaran con sus propios ojos quién era Jesús. ¿Y qué hicieron estos discípulos?
Se fueron. Se fueron. No fueron capaces de reconocer que Jesús era el Mesías. Hoy se acercan de nuevo estos discípulos, después de que han oído estos testimonios, después que han oído que Juan habla que Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios, Él es a quien Él ni siquiera es digno de desatarle las correas de sus sandalias. Miren las palabras que dice Juan. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Él es el Cordero de Dios. Vi el cielo abierto y vi cómo el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. Y quien me envió a predicar me dijo: a quien veas que se posa el Espíritu Santo sobre él, él es. Y eso lo dijo Juan ¿a quién? Se lo dijo a sus discípulos. Hoy estos discípulos llegan y dicen: mira, ¿y por qué los discípulos de los fariseos y nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús utiliza un juego de palabras. Un juego de palabras, hermanos, que con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo quiero hacer una interpretación que yo creo que es lo que Jesús está tratando de decirles a estos discípulos. Tal vez algún otro sacerdote, otro teólogo, ¿verdad?, tendrá otra enseñanza, pero para mí, acuérdense que con Jesús finaliza una era y con Jesús inicia una nueva era. ¿De acuerdo? Por eso incluso nosotros hasta la fecha utilizamos un punto de partida para finalizar y un punto para iniciar, ¿verdad? Decimos antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Jesús utiliza dos elementos: una tela nueva y una tela vieja. ¿Son compatibles las dos? No, no son compatibles. Utiliza un odre viejo y un odre nuevo. ¿Son compatibles? No. ¿Por qué quiero hacer yo esta interpretación? Partiendo de lo que Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche cuando le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? Dejar el hombre viejo atrás y dejar el hombre nuevo, iniciar una nueva vida con el hombre nuevo. Antes de que una persona se bautice es uno y después del bautismo es otro. Son dos personas distintas. Jesús va a decir: lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a estos discípulos? No es que está despreciando el ayuno, pero el ayuno como lo practicaban los fariseos y esta gente era un ayuno totalmente distinto al ayuno que Jesús, a la nueva vida que Jesús quería en los que lo iban a seguir a Él. Y la pregunta de hoy es: ¿dónde estoy yo parado ahorita? ¿Estoy en el pasado o estoy en el presente? ¿Soy el trapo viejo o soy el trapo nuevo? ¿Soy el odre viejo o el odre nuevo? ¿Qué soy yo en mi vida? ¿Estoy arrastrando cosas de mi pasado? ¿Estoy tratando de retener un vino que es nuevo y que solamente es compatible con un odre nuevo? ¿Estoy tratando de retener con mi yo viejo, lleno de pecado, lleno de egoísmo, lleno de rivalidad,
lleno de resentimiento. Cuando los hermanos de renovación van a hacer un retiro, el retiro de inicio, le dan un nombre bien interesante, bien curioso. ¿Cómo se llama el retiro de inicio? A ver si hay algún renovado aquí que me ayude. ¿Cómo se llama el retiro de inicio cuando lo van a hacer? Vida en el Espíritu. O sea, antes del retiro no llevo una vida en el Espíritu. Lo que me impulsa muchas veces son mis pasiones, mis egoísmos, mis rivalidades, mis resentimientos. ¿Y a quiénes son las principales personas que les llega esa invitación? A aquellos que están lejos de Dios. Para que estas personas cambien de vida y entonces en esta nueva vida, entonces yo sea capaz de recibir ese vino. Ese vino, el vino en la Biblia es signo de la vida, de la alegría. Y entonces voy a ser capaz de comprender qué es una nueva vida. Y es entonces cuando yo voy a ser capaz de dejar que Dios remiende mi vida. No para venir a hacerle un hoyo más grande, porque eso es lo que hace este mundo. Cuando tenemos un problema, el mundo pretende darnos una solución y lo que hace, ¿qué es? Arruinarnos más. ¿Un ejemplo? Hay muchos, pero yo les voy a poner uno. Un hombre que fracasó en su vida, en su matrimonio, o en su trabajo, o en una empresa, y cayó en la desgracia. Siente que ha quedado arruinado. La solución que le da este mundo, ¿cuál es? Vete a chupar, a beber, ahógate en el alcohol, ¿verdad? Y hasta música hay, ¿verdad que sí? Rancheras, música, ahógate en el alcohol, ¿verdad? En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo. Cuarto amor ausente. ¿Verdad que bien se la pueden? ¿Se la pueden? Claro que se la pueden, ¿verdad? Ahí está dando la solución al mundo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está tratando, cuando se rompe una relación, ¿qué se hace en la vida de una persona? Se hace una rotura. ¿Verdad que sí? Se me rompió la vida, dicen algunos. Se me rompió el corazón, dicen algunos otros, ¿verdad? Tengo el corazón desgarrado, dicen algunos. ¿Verdad que sí? Así dicen algunos que son medio dramáticos y así poéticos. Tengo el corazón desgarrado. Entonces, ¿con qué tratan de remendar el corazón? Una copa de vino. O chaparro, ¿verdad? Tequila, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esa persona? Destruir más su vida. Y eso es lo que hace este mundo. Jesús nos dice que no es así. Cuando Él viene a transformar nuestra vida. Él viene, hermanos, a hacernos nacer a una nueva vida, y en esa nueva vida es donde Jesús va a actuar. Es donde Jesús va a actuar. Es donde Jesús va a transformar la vida de una persona. La vida vieja, el yo viejo, yo tengo que morir a ese yo viejo, a ese odre viejo, a ese trapo viejo. Yo tengo que morir para que mi vida verdaderamente pueda tener un verdadero sentido. Pero mientras yo siga arrastrando mi yo viejo, ¿cuánto se ha hablado sobre eso, verdad, hermano? No sé si ustedes lo han oído hablar, pero yo he oído hablar tanto de eso, del yo viejo, ¿verdad? De ese viejo yo.
que no quiero dejarlo, vicios, pecado, todo aquello que yo vengo arrastrando de mi pasado, que no me permite iniciar una nueva vida. ¿Cuáles son esas cosas que tú y yo venimos arrastrando? ¿Cuáles son esas cosas que no nos permiten iniciar una nueva vida? Heridas del pasado, heridas de cuando yo era niño, yo era joven. No, es que a mí me maltrataron, es que a mí me humillaron, es que a mí me despreciaron, es que a mí mi mamá me dejó solo, mi papá me dejó solo cuando yo era niño. Pero ya creciste, ya creciste. Ya no eres ese niño. Ahora eres un hombre, eres una mujer. Quizás en aquel momento aquel niño, aquella niña necesitó a su papá, necesitó a su mamá, pero de una manera u otra aparecieron personas en tu vida que fueron ángeles. Como me contaba una ocasión una persona, me dice: padre, yo me quedé para la guerra, me quedé huerfanita de papá y de mamá. Yo vi cuando bajaron a mi mamá del bus y la mataron, y yo me quedé arriba en el bus. Pero tuve una abuela que fue mi madre, quien me cuidó, quien me protegió, quien me enseñó. ¿Fue fácil mi vida? No. Huérfana, una niña huérfana, sin papá, sin mamá, sin nadie que me defendiera, sin nadie que yo pudiera decir: esta persona me va a proteger. No, sola, desamparada. Pero en esa ancianita yo sentí la mano de Dios que me iba sosteniendo. Y yo ya estoy grande, hoy soy una adulta. Pero yo superé esa etapa. Y ya vemos personas que seguimos en el pasado, ¿verdad? Seguimos en el pasado. Seguimos siendo esos niños que están llorando porque no tienen a su mamá, porque no tienen a su papá, y ya hasta abuela, abuelo. No. Hermanos, cada etapa de nuestra vida tiene su fase propia. Como niño, usted vivió como niño, sufrió como niño, sintió como niño. Como joven, vivió como joven, sintió como joven, sufrió como joven, pero luego le toca quemar esa parte y luego dar el otro paso a un adulto. Y luego la etapa adulta también tenemos que aprenderla, porque a veces las personas mayores nos cuesta entender que ya no somos las mismas personas de antes, que ya no nos valemos por nosotros mismos, que necesitamos de los demás. Y nos cuesta aceptar eso. Nos cuesta aceptar que los hijos ahora tienen que tomar la rienda de la casa, porque queremos seguir siendo nosotros los dueños. No, es que aquí se hacen como yo digo, pero mamá, hay que hacer, no, que no. No. Porque cada etapa es distinta y Jesús les está invitando a estos hombres: ya den el paso. No se queden en el pasado. Inicien una nueva vida. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Ustedes están echando un ayuno en odres viejos, y para que el ayuno verdaderamente dé el fruto que tiene que dar, tiene que ser en odres nuevos. Porque incluso Jesús mismo, yo parto para hacer esta reflexión de las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Los discípulos de Juan habían nacido de nuevo? No. No habían nacido. Seguían atrás y tenían que dar este paso. Los fariseos estaban en el pasado. Hermanos, nosotros también tenemos que dar ese paso. Y tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder nacer, iniciar una nueva vida. Una nueva vida.
Y te puedes decir, ¿y qué será eso, iniciar una nueva vida? Dejar todo nuestro pasado atrás. Nuestro pasado, dejémoselo a la misericordia de Dios. Nuestro futuro, a la providencia. Que sea Él quien nos sostenga. No vale la pena estarse amargando por algo que no puedes cambiar, que sucedió ayer, antier, el año pasado. No, vive hoy. Y tampoco te estés preocupando por lo que va a venir mañana, porque puede ser que hoy sea el último día de nuestra vida. Hay que aprender a vivir el hoy, como el momento más grande de nuestra vida. Es hoy. No, es que el momento más grande de mi vida va a ser mañana. Es que mañana no existe. Y mañana siempre va a ser mañana. Es hoy, el hoy. Por eso incluso Jesús, cuando los discípulos de Juan llegaron donde Él, no les dijo, sí, yo soy el Mesías. Le dijo, quédense conmigo. Porque Jesús quería que esos hombres vivieran el hoy, este momento. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor de manera especial en este día. Aprender a vivir una nueva vida, no arrastrando el pasado, ni tampoco preocupado por el futuro, sino viviendo el hoy como el regalo más grande de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.